La primera vez que vi la cuna moverse sola, pensé que era el viento, pero en la habitación no había ventanas abiertas, tampoco ventilador. Solo yo, el silencio, y ese leve chirrido de madera que me erizaba la piel. Me llamo Clara, y fui la nana de los niños Villacruz durante 7 meses, hasta que algo en esa casa intentó llevarme con ellos. La señora Villacruz me advirtió el primer día: si el bebé llora entre las 2 y las 3 de la madrugada, no entres al cuarto. Grábalo, pero no entres. Pensé que era una broma de mal gusto, una forma retorcida de poner a prueba a las niñeras, pero la noche en que lo escuché llorar, supe que algo estaba terriblemente mal. No era un llanto normal, era un lamento ahogado, como si el aire en los pulmones del bebé fuera arrancado por dedos invisibles. Puse el monitor de sonido al máximo y entonces lo escuché. Una voz adulta, susurrando desde la cuna. Decía el nombre de la madre. Lo repetía como un rezo pagano. Grabé todo. Y cada noche el llanto regresaba, siempre entre las 2 y las 3. El bebé amanecía con moretones, marcas de dedos, y una vez con un mechón de cabello gris enrollado en su manita. No era suyo, ni mío, ni de nadie vivo. Fui a la policía. Me trataron como a una loca, pero encontré registros, otras niñeras, otras muertes, otros bebés, todos en esa misma casa, todos bajo el mismo apellido, Villacruz. Ahora, si estás viendo esto, si escuchas mi historia, solo quiero advertirte: hay algo en esa cuna, y no quiere que el bebé duerma solo. Lo que quiere es que tú lo acunes. Algunas casas no están embrujadas, están poseídas por historias que se niegan a morir. La historia de Clara es una de esas. Lo que comenzó como un simple trabajo de niñera terminó en una pesadilla viviente que jamás podrá olvidar. Este relato está basado en testimonios reales, extraídos de archivos judiciales y grabaciones recuperadas en la ciudad de León, México, en el año 2019. Acompáñame a través de este relato escalofriante en el que lo maternal se convierte en amenaza y donde una simple cuna se convierte en el epicentro de un horror ancestral. Esta no es una historia de fantasmas cualquiera. Es un testimonio de cómo el pasado puede incrustarse en la madera, en las paredes y en la sangre de una familia maldita. Escucharás esta historia desde la voz de Clara, una mujer común, racional, que solo quería trabajar y ayudar a una familia. Pero lo que encontró en esa habitación infantil la dejó marcada para siempre. ¿Hasta qué punto ignorarías el llanto de un bebé para salvar tu propia alma? Si te gustan las historias que te impiden dormir y te hacen revisar 2 veces la cuna de tus hijos, suscríbete y activa las notificaciones. Dale like a este video si valoras nuestro trabajo y déjanos un comentario diciendo desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Tu apoyo es la luz que nos guía en la oscuridad. Mi primer día en la Casa Villacruz fue extrañamente silencioso. La arquitectura era majestuosa, de esas mansiones coloniales con columnas blancas, vitrales oscuros y escaleras que crujían con cada paso. Pero lo que más me inquietó fue la habitación del bebé. Tenía papel tapiz azul con dibujos de estrellas, y esa cuna antigua, de madera negra, tallada a mano con motivos egipcios. La señora Villacruz, elegante y distante, me mostró la rutina: alimentar al bebé a las 8, baño a las 6, no abrir la cuna fuera de esas horas y, por sobre todo, seguir su regla sagrada. Si llora entre las 2 y las 3 de la madrugada, graba, pero no entres. Pensé que exageraba, quizás alguna superstición familiar, pero la primera noche el monitor de sonido estalló en llanto exactamente a las 2:17 am. Me desperté de golpe. Corrí al aparato. El bebé lloraba y se oía una voz. No infantil, era ronca, antigua. Repetía algo que no entendía. Congelada, grabé todo.
No me atreví a entrar. A la mañana siguiente, el bebé tenía una marca en el brazo, 5 dedos, alargados, como quemados en su piel. El señor Villacruz jamás estaba. Según su esposa, viajaba constantemente por negocios. A veces sentía que ella también temía a la casa. No dormía con el bebé, nunca. Cada noche cerraba su puerta con llave y colocaba sal en el umbral. Empecé a investigar discretamente. Encontré en el ático cajas con juguetes viejos, ropita de bebé y fotos, muchas fotos, siempre con diferentes nanas, siempre con un solo bebé, el mismo rostro, la misma cuna, pero las fechas eran imposibles. Había fotos de 1972, 1985, 1999. El bebé no envejecía. Le pregunté a la señora Villacruz y su expresión se endureció. Tú estás aquí para cuidar, no para preguntar. Desde entonces empecé a dormir con un cuchillo bajo la almohada. Cada noche el llanto era más violento. A veces la cuna se movía sola. Una vez el móvil de Estrellas giró en reversa. Otra, encontré plumas negras esparcidas bajo la cuna. No había aves en la casa. Finalmente decidí romper la regla. Una noche a las 2:45 entré al cuarto con el celular grabando. Lo que vi me quitó el aliento. La cuna vibraba, el bebé no lloraba. Reía, pero no era su voz. Era una risa seca, adulta. Desde dentro de su boca salía un susurro. Otra más. Bienvenida. Grité, corrí. Quise huir de la casa, pero la puerta principal estaba cerrada con llave desde dentro. Nadie respondió a mis gritos. Al día siguiente, la señora Villacruz actuó como si nada. Me sirvió desayuno. Me agradeció por ser tan dedicada. Yo solo pensaba, ¿cómo escapo sin llevarme eso conmigo? La curiosidad, mezclada con el miedo, se convirtió en obsesión. Esa misma tarde regresé al ático, decidida a encontrar algo que me ayudara a entender qué estaba ocurriendo. Entre las cajas cubiertas de polvo, encontré un cuaderno rojo, casi desintegrado, con una cinta de encaje sucio atada al lomo. En la portada, apenas legible, alguien había escrito: Diario de las que cuidaron antes. Cada página tenía una caligrafía distinta, entradas breves, en muchos casos desesperadas. La cuna respira. Me habla cuando duermo. El bebé tiene ojos de anciano, firmas con nombres que no conocía. Ana, Beatriz, Yolanda, algunas tachadas, como si alguien no quisiera que recordáramos sus nombres. Una nota me estremeció. Si llegas a esta página, no sigas leyendo. Quémalo. Vete. Pero no lo hice. Seguí. Una entrada hablaba de una puerta oculta detrás del armario del cuarto del bebé. Decía que no debía abrirse nunca. Esa noche, apenas la casa se sumió en silencio, fui al cuarto del bebé. Con cuidado moví el armario y sí, allí estaba. Una puerta estrecha, empotrada en la pared, sin pomo, solo una ranura vertical. Al acercarme, sentí un frío imposible, como si del otro lado hubiera nada. El bebé no lloró esa noche, ni una vez, pero al revisar el monitor al amanecer, vi que algo se había movido en la habitación. Una sombra, no humana, alta, alargada. Se asomaba desde la ranura de la puerta. Volví al cuaderno. Había dibujos, rostros deformes, bocas abiertas en gritos sin ojos, cunas rodeadas por figuras negras. Algunas páginas tenían manchas de lo que parecía ser sangre. En una nota, alguien escribió: Nos llaman las madres de antes, las que fallaron, las que murieron. Quieren reemplazo. Intenté confrontar a la señora Villacruz. Me negó todo. Dijo que estaba viendo cosas, que la fatiga me afectaba. Pero esa misma noche encontré un mechón de cabello rubio en mi almohada. Yo soy morena y estaba atado con una cinta de encaje sucio, igual al del cuaderno. Decidí dejar una cámara en el cuarto, no para vigilar al bebé, sino a la cuna.
La grabación del día siguiente me rompió la razón. A las 2:33 a.m., la cuna se abrió sola. El bebé se sentó, miró a la cámara y dijo, con voz clara y vieja, ¿quieres ser mi mamá? Lancé el cuaderno al fuego, pero no ardió. Las páginas se ennegrecieron, pero no se consumieron. El humo que emanaba olía a leche agria y flores podridas. Lo enterré en el jardín. Desde entonces, la tierra sobre él se mueve, como si algo intentara salir. Ya no duermo. El bebé me observa. Incluso cuando cierro los ojos, siento su mirada dentro de mí. Y en mi oído, cada noche, susurra una palabra distinta. Ayer fue culpable. Esta noche aún no lo sé, pero sé que vendrá. El día siguiente transcurrió como una niebla densa y pegajosa, atrapándome en un estado entre la vigilia y el sueño. Vagaba por la casa como un alma atrapada, sin dirección, apenas consciente de mis propios pasos. Sin embargo, una inquietud persistente me martillaba la parte posterior del cuello. Debía regresar a esa puerta oculta. No era simple curiosidad, era una especie de compulsión, como si algo desde el otro lado me llamara por mi nombre en un idioma ancestral que no comprendía, pero que mi cuerpo sí reconocía. Esperé con el corazón paralizado a que la señora Villacruz saliera. Apenas oí el rugido distante de su coche alejándose por el camino de tierra, reuní lo poco de valor que me quedaba. Tomé una linterna, una pala oxidada del cobertizo y subí lentamente al cuarto del bebé. Todo estaba en calma, salvo esa quietud antinatural que no pertenece a ninguna casa viva. La ranura seguía allí, estrecha como un suspiro contenido. Pasé los dedos sobre ella, ardía, como si dentro palpitara algo con temperatura propia, con vida propia. Empujé, nada. Golpeé con la pala, nada. Fue entonces cuando recordé el diario calcinado. Corrí las páginas hasta el apartado de símbolos protectores y dibujé uno con tiza sobre la ranura, un ojo abierto del que colgaban 3 líneas curvas. Al terminar el trazo, la pared emitió un crujido como un hueso partiéndose. La ranura se abrió sola, lentamente, revelando no una habitación, sino un corredor excavado en piedra cruda, descendente y estrecho. El aire que emergía de allí era helado, denso, cargado de un hedor insoportable. Hierro oxidado, leche agria y algo más, algo que olía a útero muerto. Bajé, cada escalón rechinando como si protestara mi presencia. El corredor terminó en una cámara circular, iluminada tenuemente por velas antiguas incrustadas en las paredes. Estas estaban cubiertas de inscripciones grabadas a mano, con dedos temblorosos. A mi alrededor, una docena de cunas corroídas por el tiempo, llenas de telarañas, algunas con mantas negras, otras vacías. En el centro de la sala se alzaba una figura de piedra, una mujer de gran tamaño, sin rostro, con los brazos extendidos hacia adelante. Tenía un hueco profundo y oscuro en el vientre, como un altar de carne perdida. Alrededor de la figura, nombres grabados en espiral, todos femeninos, algunos acompañados de fechas de nacimiento, pero ninguno tenía fecha de muerte, como si no hubieran muerto, sino sido asimiladas. Me congelé al ver uno. Yolanda, la autora del cuaderno. Su nombre aparecía junto a un número, 1938. Detrás del altar, una cuna intacta, distinta a las demás. Dentro de ella yacía un muñeco de trapo viejo y sucio, con los ojos cosidos con hilo negro. A su lado, una fotografía. Mi fotografía. Era una imagen que jamás me había tomado, con mi nombre escrito en tinta roja y marcas que semejaban garras sobre mis mejillas. La piel se me heló. La figura sabía quién era yo. Me había elegido. El pánico se apoderó de mí. Subí a trompicones por el pasadizo, empujé la puerta y la cerré con fuerza.
Derramé sal sobre el marco, recordando vagamente una superstición de mi abuela. El bebé lloraba ahora, pero su llanto no era humano. Era un sonido doble, como si dos bocas lloraran desde una misma garganta, una grave y otra aguda. Reuní mis cosas a toda prisa. Decidí huir esa misma noche, pero no pude. La casa misma parecía conspirar. La puerta principal estaba clavada desde afuera. Al volverme, la señora Villacruz me esperaba en el salón, serena, con una taza de té humeante. Sonreía, pero su expresión estaba vacía. ¿Ya viste a la madre?, preguntó. No respondí. Ella asintió con lentitud y susurró. Ahora ya eres parte. Corrí escaleras arriba, el corazón latiendo como un tambor de guerra. En la cuna, el bebé me observaba con ojos completamente en blanco. Sus labios se movían, repitiendo mi nombre una y otra vez. Tomé el teléfono, grabé todo, lo subí a la nube. Si algo me pasaba, quería dejar constancia. Esa noche, la cuna se abrió sola. Nadie la tocó. El bebé había desaparecido. Solo quedaban sus ropas dobladas con meticulosidad y el muñeco de trapo con mis iniciales cosidas en el pecho. Desde el monitor del bebé, una voz de ultratumba susurró. Una entra, una sale. Me encerré en el baño. Ahí escribo esto. La luz parpadea. No sé si viviré para contarlo, pero si escuchas el llanto de un bebé cuando no hay ninguno cerca, corre, porque si la madre te mira, ya es demasiado tarde. Desperté en el suelo del baño, la pantalla del celular apagada, sin batería. No recordaba haberme dormido y, sin embargo, mi cuerpo dolía como si hubiera estado en lucha durante horas. La puerta estaba abierta. Lo supe antes de verla. Lo sentí en la piel, en ese cambio sutil del aire, como cuando una tormenta se aproxima pero aún no truena. Salí tambaleándome y todo en la casa había cambiado. No en forma física, sino en su esencia, como si hubiera retrocedido en el tiempo, o peor aún, como si hubiera sido absorbida por la memoria de la casa. Las fotos familiares que antes adornaban los muros habían desaparecido. En su lugar colgaban retratos en blanco y negro de mujeres pálidas, con los ojos raspados, cada una cargando un bebé envuelto en telas oscuras. Algunas de ellas llevaban collares de hueso, otras cicatrices rituales sobre los pómulos. Reconocí una figura en la esquina de una de las fotos. Era la estatua sin rostro del sótano, y detrás, apenas visible, una sombra indistinta, como un velo de carne latiendo. Bajé al estudio en busca del diario calcinado. Necesitaba más respuestas. Lo encontré abierto, como si alguien más lo hubiera estado leyendo. Las páginas antes quemadas ahora estaban intactas, pero escritas con una caligrafía distinta, femenina, antigua, y lo más perturbador, cada página parecía haberse escrito apenas unos minutos atrás. Aún olían a tinta fresca. Las madres de antes no parían con dolor, sino con sangre ajena, decía la primera línea. Sus vientres eran cántaros vacíos que se llenaban no con vida sino con deuda. Por cada niño que criaban, una parte de sí mismas era tomada, y cuando ya no quedaba nada, entregaban su rostro a la madre. Pasé las páginas con manos temblorosas. Historias de mujeres traídas de distintas partes del mundo para cuidar niños que nunca lloraban, nunca comían, solo observaban. Cada nana relataba el mismo patrón: sueños con cunas abiertas, llantos de ultratumba, pérdida de memoria y, al final, la llegada de la ofrenda final. Algunas resistieron. Esas no fueron enterradas. Una hoja cayó al suelo. La levanté. Era un contrato, firmado por mí, fechado una semana antes de mi llegada. Reconocí mi firma, pero no recordaba haberlo hecho. En la parte inferior, un símbolo idéntico al que dibujé con tiza en la puerta sellada, el ojo abierto con las 3 líneas curvas. Abajo, una anotación a mano.
No la mires a los ojos, ella devora a través del reflejo. Corrí al espejo del pasillo. Estaba cubierto con una tela negra. La levanté lentamente sintiendo un frío inexplicable en el estómago. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero no era del todo yo. Era una versión mía sin luz, con la piel más gris, los ojos vacíos y una leve sonrisa torcida. Y luego, como si el vidrio se agrietara desde dentro, sus labios se movieron y susurraron. «Ya no eres huésped, eres cuna». Retrocedí tropezando con una caja de cartón. Dentro, juguetes antiguos, mordidos, con ojos arrancados, y una carta firmada por Lucía, 1952. Decía, «No dejes que te elija, no respondas al llanto, la cuna no necesita madre, solo cuerpo». La última frase estaba tachada con violencia, escrita encima. «Ella ya está despierta». Entonces la escuché. La señora Villacruz, cantando una nana. Su voz se filtraba desde el piso de arriba, dulce pero hueca. Subí, cada escalón pesando como plomo. En el cuarto del bebé, la cuna estaba vacía. Pero ella estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el bosque, sin moverse. «¿Dónde está el niño?», pregunté, la garganta seca. «No hay niño», respondió. «Solo queda lo que tú trajiste contigo». Fue entonces cuando lo comprendí. La casa no criaba niños, criaba madres. Consumía su amor, su culpa, su desesperación, y los transformaba en recipientes. Yo ya no era una cuidadora, era un nido, y algo dentro de mí ya se estaba moviendo, algo que no me pertenecía, pero que había encontrado hogar. La cuna volvió a aparecer. No la moví, no la toqué, pero cuando salí del baño, ahí estaba otra vez, al centro del cuarto, bajo el mismo haz de luz pálida que parecía surgir de ninguna lámpara. No hacía viento, no había electricidad. Sin embargo, la cuna oscilaba suavemente como si alguien invisible la empujara con ternura. Me acerqué con cautela, impulsada por un terror que no sabía si me repelía o me atraía. Dentro no había bebé. Había algo peor, un espejo ovalado, su marco tallado con símbolos que ahora reconocía del diario calcinado. El mismo ojo, las líneas curvas, y en el centro del cristal, mi rostro, o algo que lo imitaba. Me arrodillé, no por voluntad, sino como si el cuerpo ya no me perteneciera. El reflejo no seguía mis movimientos. Parpadeaba en momentos erráticos, sonreía cuando yo no lo hacía. Y entonces, sobre el cristal, comenzaron a aparecer letras, como si fueran escritas desde el otro lado. Primero difusas, luego nítidas, mi nombre completo, segundo a segundo, letra por letra. Cuando terminó, una última palabra se sumó debajo, elegida. Retrocedí de golpe. Tropecé con una muñeca de porcelana que no recordaba haber visto antes. Su cabeza giró sola, los ojos se abrieron como si despertaran de un sueño largo. Sonó una voz infantil en el monitor del bebé. «Mamá está mirando». Corrí al escritorio. Busqué el diario, pero no estaba. Solo hallé una hoja doblada con una única frase. «No nombres lo que ya te nombra». Salí al pasillo. La señora Villacruz estaba de pie al final de él, completamente inmóvil. No pestañeaba. Sus labios se movían sin sonido. Me acerqué y pude oírlo, finalmente. Murmuraba nombres, decenas, tal vez cientos. Todos en voz baja, como si cada uno le quitara un poco de alma. Me detuve al escuchar el mío. Entonces se cayó al suelo, desmayada, como si la pronunciación hubiera quebrado algo dentro de ella. La llevé al sofá. No sabía si estaba viva, no sabía si quería que lo estuviera. En su bolsillo encontré una carta arrugada, escrita con tinta marrón, casi seca. Era una nota firmada por alguien llamada Teresa, fechada en 1921. Decía, «Los nombres sellan el vínculo. Si lo dices en voz alta, ya no puedes salir. El niño no necesita que lo ames.
Solo necesita que lo reconozcas. La cuna comenzó a sonar. Una música de caja, lenta, desafinada. Bajé de nuevo. La cuna ahora estaba llena. Un cuerpo envuelto en telas grises. La manta temblaba, como si algo dentro respirara. Me acerqué, sabiendo que lo haría. No podía evitarlo. Tiré de la manta, y allí estaba, un rostro imposible. Era mío, pero infantil. Mis facciones en una criatura que no podía tener más de meses. Pero sus ojos eran antiguos, sin pupilas, solo blancos lechosos con grietas como mármol viejo. Me miraba y sonrió. La casa tembló, las luces parpadearon, el monitor estalló en estática. Una voz profunda, distorsionada, llenó el ambiente. Has pronunciado el nombre, has sellado la cuna. Entonces, la criatura abrió la boca, no para llorar, para repetir mi nombre, con una voz dual, infantil y anciana al mismo tiempo. Sentí una punzada en el abdomen, como si algo dentro de mí respondiera al llamado. Quise correr. Mis piernas no respondían. Todo mi cuerpo era una piedra viva, clavada al suelo. Entonces lo comprendí. No era solo un reemplazo, era una réplica, un molde. El niño, yo, no éramos distintos. Éramos el mismo ser, dividido en dos tiempos. Una parte debía permanecer, otra debía continuar. Esa era la regla. Una figura apareció detrás de la cuna, alta, femenina, sin rostro. La madre extendió los brazos. En sus manos, un segundo espejo. Esta vez no me vi reflejada. Vi a todas las mujeres que vinieron antes, todas con mi rostro, todas con el mismo destino. Y cuando la figura me tocó la frente, lo supe. El nombre ya no era mío. Yo era solo cuna. Y lo que dormía dentro ahora estaba despierto. No recuerdo haber dormido, ni haber despertado. Solo sé que ya no era yo. Caminaba por la casa como si la conociera desde antes de nacer, pero cada rincón me era ajeno, como si la memoria de otra me habitara. La cuna seguía allí, vacía, pero la casa ya no lo estaba. La sentí viva, respiraba entre las paredes, crujía como si estirara sus huesos antiguos, hambrientos de ruido. Y en cada reflejo que encontraba, ya no me veía. Veía a ella, la figura sin rostro. La señora Villacruz no volvió a hablar. La encontré en el mismo sillón donde la dejé, con los ojos abiertos, las pupilas diluidas, murmurando un único nombre, una y otra vez. No el mío. Uno que nunca había escuchado y que al mismo tiempo me parecía tan familiar como un latido. Lo escribí, más por impulso que por decisión, Nahaliel. Las letras parecían moverse sobre el papel. Vibraban. Y una sombra cruzó el pasillo apenas terminé de escribirlo. Bajé al sótano, no por elección, sino porque los pasos me llevaron. La escotilla que siempre estuvo cerrada ahora estaba entreabierta. Una luz tenue, roja como carne fresca, se filtraba desde abajo. El aire era espeso, con olor a leche agria y humedad antigua. Bajé los escalones de madera que se quejaban con cada paso, como si intentaran advertirme. Al fondo encontré las cunas. No una, decenas, todas vacías, todas con mantas idénticas, y sobre cada cuna una muñeca, todas con mi cara. Grité, o creí hacerlo. Ningún sonido salió de mi garganta. Fue entonces cuando oí los susurros, no desde el sótano, sino desde adentro de mi cabeza. Voces de niños, decían cosas sin sentido, entre risas y llantos. Ya estás aquí. Ahora tú, es tu turno. Las muñecas comenzaron a girar sus cabezas al mismo tiempo, todas, y una de ellas cayó al suelo. Se quebró. Dentro no había cerámica, había carne, o algo parecido. Salí corriendo, tropezando con los escalones, sintiendo que algo me tocaba los tobillos. Cerré la escotilla, la clavé con todo lo que encontré, pero ya era tarde.
La casa me había reconocido, la madre me había elegido. Esa noche no dormí. Escuché pasos de niños en el pasillo, juegos, risas, golpes en la puerta, y al amanecer, silencio absoluto. Abrí la puerta principal para escapar y no había nada, solo niebla, un campo blanco que se extendía sin fin. La calle, los autos, los árboles, todo había desaparecido. Volví adentro, no porque quisiera, sino porque no había otro lugar al que ir. Subí al cuarto de los niños. Las cunas estaban otra vez vacías, pero había juguetes nuevos, fotos nuevas en los marcos. Mi rostro estaba en ellas, sosteniendo a los niños Villacruz. Pero yo nunca me saqué esas fotos, ni siquiera esas ropas reconocía. Las paredes estaban decoradas con dibujos hechos por niños, firmados con mi nombre, pero con caligrafías distintas. Gracias, Nana. Te queremos. No te vayas. Las manos me temblaban. Entré al baño. El espejo no me reflejaba. Mostraba otro cuarto, otro tiempo, otra mujer, igual a mí, pero sus ojos estaban vacíos, sosteniendo a un bebé sin rostro. Y al fondo, sobre la pared, escrita con sangre, cuna vacía, casa llena. Me giré de golpe. Detrás de mí, nada. Pero el aire tenía peso. La cuna crujió sola en el cuarto, y el monitor volvió a activarse. «Nana», dijo la voz infantil, «despierta, es hora de alimentar». Y fue entonces cuando comprendí. No se trataba de una familia, se trataba de una estructura, de una ofrenda. La casa necesitaba una madre, una figura, un rostro repetido. Los niños no envejecían, no crecían, eran imágenes, fragmentos de algo mayor. Y yo era solo el recipiente, el molde. La cuna volvió a llenarse, pero ya no temí, ya no podía. Mi cuerpo no era mío, mi nombre ya no era mío. Porque cuando una entra a cuidar a los niños Villacruz, nunca se va, nunca.